Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes. Para los que van a ingresar a la transmisión, el título que voy a tocar hoy es ¿por qué ocultaron el DAT? Recordemos que el DAT significa el tercer ojo. DAT también es entendimiento. ¿Por qué nos ocultaron? Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de las 10 sefirot o los 10 mundos, la 11ª sefirá fue ocultado. Eso vemos dentro del árbol de la vida. Dat está oculto. ¿Por qué? El programa Matrix está dirigido por los masones sionistas cabalistas. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta ello. La cúpula gobierna a partir del nivel 33. Es el nivel más alto en el mundo masón. Que ya muchos de ustedes, los que han investigado, cuando llegan a ese nivel, hay rituales especiales que no voy a mencionar porque mucho me andan censurando en las redes sociales por ello, pero ustedes saben de qué rituales estoy hablando. De la oscuridad, ¿cierto? Que se practica a partir del nivel 33, de los más avanzados en el arte del mundo masón. Ahora, hay que entender también que cuando hablamos del mundo masón es el que corresponde al Dios de la Torá. Fue creado esa filosofía para subyugar a muchos seres, en este caso a la raza humana. Si nos vamos para tomar como alusión el libro que fue creado por la Matrix, por el Dios de la Torá, vemos que ese Dios le echa a Adán del Gan Edén por causa que comió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quería mantenerlo allí en ese lugar, desconectado de la sabiduría, prisionero en ese lugar. No quería que conozca el conocimiento más avanzado de la ciencia del bien y del mal, que no entienda, que no discierna. Por eso dice el Dat, entendimiento o tercer ojo, le ocultó. Por eso cayó en muchas circunstancias adversas Adán y fue echado a base de maldiciones. Hay que ver que la Torá, las partes del Bereshit, muchos de ellos son codificados, ¿ya? Historias codificadas que existieron, surgieron a partir, por ejemplo, de los tiempos lemurianos, 15.000 años atrás. 15.000 años atrás, donde vemos que cayeron de conciencia muchos seres cuando los Anunnakis descendieron y encarcelaron en un cuerpo físico. Recuerda que nosotros somos energía. Toma en cuenta, por ejemplo, el agua. El agua es un gas, energía. Pero también se puede solidificar. Eso somos nosotros, los 4 elementos. Que nada más es el avatar, pero somos energía, conciencia conectada a la fuente, al mundo infinito. Eso fue el trabajo de estos dioses, porque cuando hablamos de Elohim, son dioses, ¿ya? Son dioses de baja vibración, de baja conciencia. Allí está el punto importante, ¿por qué ocultaron el Dat? Saludos para Walter Josué Meléndez. Bienvenidos a la transmisión, también para Cecilia Ayala. Estoy tocando hoy el tema sobre el árbol de la vida. Ustedes ven que en el árbol de la vida nada más hay 10 sefirot, ¿cierto? 10 sefirot. Una sefirá está oculta. Es el Dat, que viene a ser el tercer ojo. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de diversas filosofías, nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico, que se solidificó, fue creado con 32 senderos. Tenemos las 10 sefirot que corresponden a nuestro cuerpo, que es Adán Kadmón, o el árbol de la vida. Tu cuerpo es el árbol de la vida, pero desconectado de esa sabiduría, ¿ya? Exiliado de esa ciencia de la sabiduría, del entendimiento.
Por ello Adán cayó de conciencia y no tenía entendimiento porque fue ocultado ese tercer ojo. Y vemos, por ejemplo, desde la perspectiva del hinduismo, que Adán tiene 32 chakras. Desde la perspectiva hinduista, 32 chakras, que viene también a representar la columna vertebral. 32 chakras. También tenemos, desde la perspectiva de la Kabbalah, 32 senderos, las 10 sefirot más las 22 energías o letras hebreas, perspectiva hebrea. Pero recuerda, si nos vamos a los tiempos sumerios, todo era uno, ¿cierto? Todo era uno. Un solo idioma, una sola religión, pero vemos que, si nos vamos un poco más atrás, Babel corresponde a los tiempos lemurianos y atlantes también, porque solamente en los tiempos sumerios fue una réplica que fue tomado. Babel significa confusión, y desde allí surgen los 70 idiomas, 70 culturas, 70 religiones, etc., 70 tipos de entendimiento, para manipular, confundir. Y desde allí vemos que hay una similitud en el hinduismo con el judaísmo. Usted ve el árbol de la vida. Tiene 32 senderos, 10 sefirot más 22 letras o energías hebreas. También el hinduismo tiene 32 chakras y sus emociones. Similar, porque sale de la fuente de cuando era uno, pero después se diversifica para que sea más difícil unificar toda la humanidad, entonces para que permanezca dividido, cada uno discuta desde su religión, cada uno muchas veces lleva controversia y hasta guerras. Imagínense 70 mundos, 70 tipos de pensamientos, 70 tipos de caracteres, que hay guerras, destrucción, pero antes era uno, se podían entender con el idioma de la telepatía. Hay que aclarar que el idioma que hablaba Adán no era el hebreo ni el arameo, ¿ya? Era la telepatía que conectaba cada ser, cada mundo, porque tú eres un mundo, yo soy un mundo. ¿Ya? Ahora, para entender esta parte, ese Dios, cuando nos desconectó, el Dios de la Torá nos desconectó de esa sabiduría, porque en realidad nosotros teníamos conectados 13 hélices, o también las 13 tribus, porque hay 13 tribus, pero nos muestra nada más en la Biblia que hay 12 tribus, o 12 signos zodiacales, que son lo mismo, desde la astrología, 12 signos zodiacales, pero hay 13 signos zodiacales si ustedes investigan. Y en realidad también viendo desde la perspectiva de la masonería, por ejemplo, escocés, porque hay una masonería norteamericana, ¿ya? Que después surge, pero la masonería escocés, la más antigua, tiene 33 niveles más avanzados. El 33, ustedes saben que en ese nivel ya hacen rituales para alimentar a esa energía, a esa entidad, en el nivel 33. Quiere decir que ellos tomaron ese nivel muy avanzado, el nivel 33, de los grados de sabiduría, y ocultaron el Dat, el tercer ojo. Recuerda que el mundo Illuminati masón está representado por el ojo. Pero ese Dios, al ocultar el ojo, el Dat, el tercer ojo, el Dat, el entendimiento o discernimiento, lo manipuló. Por eso conocemos la masonería, el Illuminati con ese ojo. Toda esa iluminación, porque Illuminati tiene que ver con iluminación, toda esa iluminación fue utilizada para manipulación, porque también puede ser utilizado para bien, como cualquier herramienta, ¿cierto? Como cualquier herramienta puedo utilizar para bien la iluminación de la sabiduría, yo puedo utilizarla para ser un mejor ser en compartir amor, en compartir la palabra,
pero también puedo utilizar la palabra para llevarle a guerra, a muertes. Puedes convertirte un genio en la manipulación, o un genio para endulzar a muchas personas con tu lenguaje. ¿Cierto? Entonces, esa sabiduría del mundo masón Illuminati que representa el tercer ojo, que ellos lo ocultaron para utilizarle para mal y para encerrar en dogmas a la humanidad a través de la Torre de Babel. Ya saben que Babel significa confusión. Babel significa confusión. Crearon un cuerpo físico, ¿ya? Un cuerpo denso en el nivel 3D. Le reitero, para los que van a escuchar la transmisión, en el hinduismo vemos las 32 chakras, pero en realidad eran 33 chakras. Uno le desconectaron. Uno fue desconectado, desactivado, para que el hombre baje de conciencia. Como ya vemos que muchos niveles en el nivel de la Kabbalah, por ejemplo, está de Nefesh, Asta y Yehidá. Y hay más niveles, ya, pero esos son los básicos. Tenemos, por ejemplo, en las dimensiones de la metafísica, de la primera, quinta, sexta, séptima, octava, imagínate. Eso es el mundo infinito, el mundo del verdadero Dios. El mundo infinito, las escuelas avanzadas hasta el infinito, que tú evolucionas. Pero desde la quinta dimensión hacia arriba es el mundo de la verdad. A partir de la cuarta es el mundo ilusorio o artificial que fue creado por este mundo masón Illuminati, que ocultó el Dat, el tercer ojo. Muchas veces cuando tú estudias el árbol de la vida, tú ves que está oculto el tercer ojo, el Dat, el entendimiento, para que no entienda ese Adán. Porque Adán eres tú, soy yo, el Adán Kadmón. Adán se refiere a Adama, la tierra, corresponde a los ingredientes de la tierra. Pero conectado a esa máxima sabiduría, a las 33 chakras, retornamos a ese nivel de tener telepatía, telequinesis, entendimiento máximo, multidimensional. Pero fue desconectado ese Adán. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, que en el rito escocés, que corresponde a los de Gran Bretaña, a la corona inglesa. Gran Bretaña, por ejemplo, está formada por Inglaterra, Escocia y Gales. ¿Ya? Esos tres países conforman a Gran Bretaña. Y de allí salen los sionistas, Illuminatis. Y allí surgen, que después forman el estado de Norteamérica, las 13 colonias. Y ahí vemos esa unidad con el mundo también romano. Aunque hubo peleas, disputas por tomar el primer nivel entre el mundo sionista, en las logias podríamos decir, porque dentro de los masones también hay logias, están la logia sionista, diversas logias, ¿ya? Hubo disputas, pero vemos que surge el estado de Norteamérica, las 13 colonias. Pero fue parte de Inglaterra, de este Reino Unido que corresponde a Gran Bretaña y Escocia. Y de Escocia surge el mundo masón, pero en el nivel 33. Estos seres que vienen desde los tiempos lemurianos y atlantes, que vencieron en una batalla a nivel 5 continentes, lo que sucede es que desconectaron al humano, a nosotros. Por eso Adán cayó de conciencia y no entendió. Por eso aún muchas personas viven en guerra, en discordia, en disputas por tierra, viven en disputas por religiones, etc. Porque no han entendido la conciencia más avanzada del amor, de la unidad. Solamente están viviendo en el mundo de la tercera dimensión, en donde es la conciencia castrada. Y los amigos, sí, ahí voy viéndole también a Lucía Maldonado, un saludo especial para Lucía Maldonado, compartiendo acá la visión de la perspectiva del mundo masón, cómo manipuló el sistema. Le reitero, el mundo masón creó la logia Illuminati, ya que el ojo que todo lo ve.
Es el Dad que está oculto en la Kabbalah. Está oculto en la Kabbalah. Pero muchos no nos hemos dado cuenta. Cuando viene un cabalista y te dice, ¿por qué está oculto la 11ª Sefirot? ¿Por qué? Muchas veces no nos cuestionamos. No te mencionan. Esa Sefirot está oculta, pero ¿por qué está oculta? Porque lo tomó el mundo masón para esa iluminación tergiversarla, manipularla y desconectarte de esa conciencia avanzada. Ahora, vemos por ejemplo que este mundo 3D es un sistema holográfico, ¿ya? Una réplica de los mundos originales. Una réplica de los mundos originales. Vayamos nuevamente al Génesis para que se entienda cómo funciona este mundo. Recuerda que ese es el libro de la Torá. Es un libro creado por los mismos seres o ángeles caídos. O los Anunnakis también, porque hicieron un complot muchos de ellos, se unificaron. Hubo disputas entre ellos por tomarse el primer nivel. Vamos por ejemplo al Bereshit, donde empieza la creación del 1 al 7º día. El día 1 vemos que se crea la luz. Y ese mismo primer día se separa de esa luz la oscuridad. Allí se crea la dualidad. Esa luz es la luz falsa, no es la luz primigenia. Recuerda del primer día, porque estamos hablando del mundo 3D, mundo de caos, confusión. Y eso dice en el mismo Zohar, para los amigos que estudian el Zohar. ¿Ya? Mundos de caos, confusión. Ese es el mundo dual. Pero antes de ello, que no está escrito en ese libro, porque no corresponde a su mundo, el mundo de la 5ª dimensión hacia arriba, el mundo primigenio. Ese es el mundo del amor, de la unidad. No había confusión. Todos los seres se entendían, evolucionaban de amor en amor hacia lo infinito. Se iban perfeccionándose aquellos seres. Ya vimos la manipulación, por qué fue ocultada por este sistema Yuge-Bajé, que es un colectivo o una organización también, tómalo como una organización Yuge-Bajé, de muchos seres manipuladores del sistema. ¿Ya? Y vemos que esta realidad 3D es holográfica, ¿ya? Una réplica holográfica. Y la computadora cuántica, ¿cuál es? Que tiene también 32 teclados. ¿Cuál es? Tú mismo puedes ver ahí la imagen. 32 chakras. Y cada chakra tiene una emoción. Cada chakra tiene una emoción. Por ejemplo, está la emoción del amor. Está la emoción también del miedo. Que ahí vendría a ser la dualidad, el mundo de la confusión, caos, porque hay dualidad allí. El mundo, la emoción de la muerte, la emoción de la vida, el yin yang también, puedes verlo de ese lado. Entonces, cada una de esas emociones, 32 teclados de esa computadora que el sistema le utiliza para manipularte. ¿De qué manera? Vemos, por ejemplo, que los medios de comunicación, que son también tentáculos de este mundo masón, de ese ojo Illuminati que tiene mucha sabiduría para manipular, utilizan al sistema médico para, y en paralelo, unidos con el sistema de comunicación, con las redes sociales, etcétera, para indicarte que está llegando una plaga, una enfermedad, ¿cierto? Y te insertan un miedo. Ese vendría a ser el teclado de ese grupo masón. Te inyecta el miedo, aunque ese mundo no existe, pero ellos hacen que exista por causa del libre albedrío. Y muchas personas se dejan inyectar por miedo porque le creen a su médico, le creen en este caso a los medios de comunicación que son estatales, porque ellos creen que es la verdad eso. Entonces se dejan inyectar por ese miedo, por lo tanto, empieza a crecer, debilitarse tu sistema inmune y puede llegar a enfermedades, pero en realidad no existen las enfermedades, sino que fue creado artificialmente en este mundo 3D, con ese teclado. Pero tú también puedes utilizar el teclado para bien, para vibrar en amor. Pero ya vimos que este mundo 3D es al revés, mundo al revés. Por eso crearon la confusión, la dualidad. La dualidad nada más es artificial.
Usaron aquella luz para manipularte. Creo que allí he aclarado a muchas personas ya en esta transmisión, para los que están visualizando, y esperaré un rato para los que quieren tener más preguntas. Recordar que la cúpula del mundo masón, del mundo Illuminati, gobierna a partir del nivel 33. Allí están los seres de la élite de la oscuridad. Allí están. Pero ellos hacen muchos rituales para tener ese potencial, ese poder de controlar a la humanidad y mantenerles sumergidos, por ejemplo, en las religiones. Ustedes ven en las religiones cómo te inyecta el miedo a través del castigo. En la Kabbalah, en el área del Tikkun, en los amigos del evangelio, del cristianismo, el infierno, y así. Eso viene a ser el teclado de esas 32 chakras o 32 senderos. Y te dan herramientas, por ejemplo, tenemos en el área de la Kabbalah, te dan, como te inyectan a través de esas 32 senderos de la Kabbalah, te inyectan ese temor, te dan herramientas también para curarte supuestamente. Los 72 nombres de Dios. ¿Ya? 72 nombres de Dios que son herramientas duales también, este mundo artificial. Lo mismo el tema del hinduismo. Y les recuerdo, ya para culminar, si no ha habido preguntas, porque como recién estoy transmitiendo de mucho tiempo por Facebook, que el nivel 33, ese modelo de grados en el mundo masón, proviene del mundo escocés, que en realidad es el mismo, la misma Gran Bretaña, ¿ya? Eso viene desde el tiempo de Roma. Recuerda que Escocia tuvo muchas veces guerra con Roma, ¿ya? Y vemos también que Roma, en nombre de su Dios, intimidó a muchas personas, destruyó a muchas personas, en nombre de su Dios, para unificar, por ejemplo, Constantino, todo el imperio romano, utilizó la cruz, y a través de ello fue a matar a muchas personas, Entonces, eso es el teclado de esta computadora cuántica, de este mundo holográfico, esa réplica dual. ¿Ya? Así que saludos para Walter y también para Jaramillo. Para todos ustedes los que van ingresando. Un rato más voy a esperar para a ver si hay preguntas relacionadas a este tema, porque es un tema impresionante para mí, ya que imagínate un religioso básico y se impresiona todavía con la Kabbalah, piensan que es lo máximo, ¿cierto? Y eso también yo pensaba anteriormente en tiempos cuando estaba estudiando el árbol de la vida, pero no había entendido desde la perspectiva que era un mundo artificial, que lo dice en el mismo Bereshit, lo dice, que está el mundo de tohu, confusión, cuando cae de conciencia, y por lo tanto ahí surge la dualidad, pero ese mundo artificial 3D, que pondríamos también a llamarle Neshama desde el nivel de la Kabbalah. Pero había mundos, y si nos vamos históricamente en los tiempos sumerios y atlantes, esos seres vivían en la quinta dimensión. Recuerden que ellos no comían carne. Consumir carne surge a partir, después del diluvio. Y también la reencarnación, desde la perspectiva del Zohar, surge después del diluvio. Porque antes no necesitaban reencarnarse, porque imagínate, esos seres vivían miles de años. 1000, 2000 años. Porque comían saludable. No estaban los alimentos envenenados como ahora, que vemos con pesticidas, etc. Pero hecho por los mismos Illuminatis judíos. Y cuando hablamos de judío hay que entender que estamos hablando desde la perspectiva esotérica. Yehudí es Yihud, igual unicidad, con Yud-Heh-Vah-Heh, con ese Dios que inicia el mundo de Tohu, confusión,
o también conocido en la Kabbalah, los amigos judíos como Ha-Shem, el Shem, que para ellos es sagrado nombrarlo porque, imagínate, ese es el mundo religioso, ya que está todavía no entendido lo más avanzado de la sabiduría, que solamente fue caída de conciencia, pero nosotros también hay que entender que somos ese fractal del infinito, del Dios absoluto, somos el mismo Dios. Por algo el mismo Nuevo Testamento ves que te dice, y no solo el Nuevo Testamento, sino también la filosofía egipcia, te dice que Dios está dentro de ti, tú eres ese mismo Dios. Pero muchas personas siguen buscando a dioses en el mundo externo, se van a una sinagoga, se van a una iglesia y piensan que Dios está allá, y no está en su casa, y no está dentro de ellos mismos. Y siguen creyendo todavía en ese mundo de la dualidad, pensando que va a venir un castigo, va a venir la escasez. Pero todo tiene que ver con el miedo, con el miedo. Porque las personas tienen miedo a la pobreza, miedo a que le deje su esposa, miedo a enfermarse, miedo a la escasez. Eso es el teclado de esa computadora del mundo masón. De la columna vertebral que mencioné, la columna vertebral que está compuesta por 32 chakras. Y ellos están en el nivel grado 33, el masón escocés. Desde allí dirige, podríamos asociarlo también a la cuarta dimensión. Cuarta dimensión, allí están los arcontes, muchos seres de la oscuridad controlando, manipulando. Así que saludo para todos los que van ingresando. Bueno, por ahí veo también a nuestro amigo Safani. Saludos para él. De mucho tiempo por acá por Facebook. Voy a estar compartiendo información por Facebook ya que queremos seguir evolucionando de conciencia. ¿Ya? Queremos seguir evolucionando, entendiendo desde una perspectiva más avanzada, no desde el mundo religioso nada más. Saludos para Rafael. Saludos. Saludos, maestro Rafael. Excelente día. Aquí compartiendo sobre el árbol de la vida, pero desde la perspectiva que nos manipularon este mundo masón. Masonería tiene que ver con el ojo Illuminati, esa pirámide de Babilonia que tiene un ojo, pero que lo ocultó. Lo ocultó en las 10 sefirot. La 11ª sefirot está oculta. Tú ves, si tú vas al árbol de la vida, está oculta, no se le ve. ¿Ya? Ese es el dat, entendimiento. Se ocultó el entendimiento para que el adepto religioso, ese niño que nace en la religión y cuando crece, no se pueda cuestionar.